Regresamos entonces con el escritor Carlos Alberto Montaner, con quien conversaremos sobre diversos aspectos de sus convicciones liberales, tanto en la política como en la economía. Carlos Alberto, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme al programa. Bien, yo quisiera empezar por pedirte si nos puedes ayudar haciendo una reflexión de cuál crees tú que es el balance actual de la situación económica y política en la región América Latina. Yo creo que hay por lo menos dos tendencias muy claras, quizás tres, pero por lo menos dos muy claras, donde hay países que han apostado por la libertad económica, por la integración con el mundo, con huir de las viejas claves del nacionalismo económico, y ahí podemos pensar en México, podemos pensar en Perú, en Colombia, menos en Brasil, pero también en Brasil, y por supuesto Chile, que fue la madre del cordero, donde comenzó de alguna forma esta, digamos, tendencia liberal en el continente. Y hay otra tendencia, que es la de los países del socialismo del siglo XXI, que están anclados en el viejo mercantilismo disfrazado con unas pinceladas marxistas. Pero ¿de qué están hablando? Están hablando de colectivismo, están hablando de controles, están hablando de un poder absolutamente preponderante del Estado. En otras palabras, están hablando de aquel viejo orden económico que fue precisamente derribado en el siglo XVIII, cuando finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, cuando se produjo el fin del antiguo régimen y comenzaron las repúblicas. Es fascinante ver observar cómo después de la caída del muro de Berlín, del bloque soviético, la caída de los países latinoamericanos y africanos que se involucraron en prácticas estatistas, socialistas, mercantilistas, como querramos definirlas, y cómo, no habiendo pasado mucho tiempo, antes que hayamos siquiera podido olvidar esas tragedias, ya estamos entrando de nuevo en un sentido político similar, ¿no? ¿A qué crees tú que se debe, sobre qué capitales han podido ellos reconstruir su narrativa para que pueda ser exitoso en Venezuela, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, esta prédica? Bueno, yo creo que el componente neopopulista es muy importante. El gobierno que practica el asistencialismo clientelista es un gobierno que tiende a ser popular. Las personas, una masa importante de personas, no razonan con los intereses generales de la sociedad, ni siquiera con sus propios intereses generales de largo plazo, sino razonan con sus intereses de corto plazo. Y pueden pensar que un gobierno corrupto e incompetente que les otorga ciertos privilegios, un cheque mensual para asistirlos económicamente, que les resuelve algunos problemas como el acceso a la salud, por ejemplo, aunque sea muy precario, pero el acceso a la salud, que es algo mejor que lo que ellos tenían antes. Eso hace que las propuestas políticas coherentes tengan muchas dificultades para realmente convertirse en algo de dominio público en América Latina. Pero en el caso peruano, nosotros hemos podido reducir la pobreza en los últimos 10 años, 11 años, en más del 50%. Hemos reducido la pobreza del 54.8 al 27.8. Es un salto cuántico, gigantesco. Y a la par que reducíamos la pobreza, íbamos contra la teoría económica, reducíamos la desigualdad. Algo que según Kuznets, un famoso economista, era casi imposible de hacer. Normalmente cuando uno reduce mucho la pobreza al comienzo, se aumenta la desigualdad. Nosotros hemos podido incluso reducirla. ¿A qué respondería que cerca del 30% de la población, tanto en las elecciones del 2006 como las del 2011, hayan votado por una afirmación de populismo, que después no se hayan puesto en práctica, es otra conversación, pero que hayan votado por esa alternativa? Bueno, porque están votando por alguien que les promete que les va a dar cosas. Es decir, esa expresión tan latinoamericana de ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para mí en una elección? Que le preguntan a los políticos. ¿Verdad que eso es difícil de erradicar? Por eso la manera de erradicar eso, sino la manera de aliviar ese problema es con candados constitucionales
que impidan el mal uso de los fondos públicos para comprar voluntades políticas y construir un ejército de estómagos agradecidos que son los que votan en las elecciones. He escuchado esta teoría, la teoría de que a través de la Constitución podemos limitar eso. Tengo un pequeño pesimismo porque personajes como Hugo Chávez llegan al poder, son muy populares, hacen lo que quieren con la Constitución, la rehacen, la cambian, la entierran, la vuelven a desenterrar, reinterpretan su propia Constitución. Mira cómo ha ascendido Nicolás Maduro al poder. ¿Cuál es la otra alternativa? ¿Por qué Chile no ha caído en esto? Bueno, Chile no ha caído, pero hay el riesgo de que caiga en el futuro, ¿eh? Es decir, yo pensaba que Chile había pasado el umbral de la tontería política, pero parece que no es verdad. Es posible que en el futuro los chilenos elijan a un gobierno que vuelva a las viejas prácticas que impedían que Chile se desarrollara. Chile hasta 1973 fue un país muy intervenido desde el punto de vista económico, donde el Estado tenía una función demasiado enérgica y demasiado importante, y eso empezó a desmontarse, quizás por las malas razones o quizás de una manera equivocada, probablemente porque Pinochet no sabía nada de economía y le entregó ese rubro a unos jóvenes que no tenían responsabilidad en las matanzas ni tenían responsabilidad en la dictadura, pero sí sabían cómo hacer las cosas en el terreno económico y los hicieron bien y se abrió un camino. En el caso peruano, lo que parece en la distancia es que distintos gobiernos, algunos de ellos nada democráticos, sin embargo, entendieron que el camino económico no era el de los controles ni el colectivismo, sino el de la apertura y la aceptación de la realidad económica internacional como algo que podía favorecer al Perú. Y entonces hemos visto una continuidad en gobiernos tan diferentes como el de Fujimori, Toledo o Humala, y sin embargo, es decir, el color ideológico de ellos es aparentemente muy diferente, pero el resultado económico, al haber continuidad en las políticas públicas, en muchas de las políticas públicas, pues se produce un desarrollo más o menos sostenido. En cuanto a cómo salir de la pobreza, que es el gran tema que a ti te interesa y a mí también, no hay otra fórmula que la creación de un tejido empresarial lo suficientemente hospitalario como para que le ofrezca trabajos a los puestos de trabajo a la mayor parte de las personas, y que esos puestos de trabajo, en la medida en que se va desarrollando técnica y científicamente el país, van siendo cada vez más complejos y por lo tanto tienen más valor agregado y por lo tanto reciben mayores salarios, y disminuye la diferencia entre los que reciben más dinero o más rentas del Estado y los que reciben menos. ¿Tú no crees que hasta cierto punto los movimientos liberales que tienen claramente una idea de lo económico mejor no han hecho políticamente bien su trabajo, en el sentido que han permitido que la narrativa que explica desde el punto de vista del pensamiento estatista, mercantilista, explica la realidad? No ha habido una contranarrativa que le explique desde un punto de vista de mercado. ¿Hasta qué punto los liberales no han hecho su trabajo de argumentar debidamente y de defender políticamente los resultados del desarrollo que estamos viendo, por ejemplo, a nivel Perú? Yo creo que hay unas deficiencias muy grandes en la transmisión de las ideas liberales. Esa deficiencia se muestra en muchos actos en donde nos hablamos entre nosotros mismos, es decir, como dice en inglés, le predicamos al converso, traduciendo el inglés, y no se llega al conjunto de la sociedad. También es un mensaje, yo creo, quizás tengamos en eso una discrepancia, yo creo que es un mensaje más débil desde el punto de vista de la comunicación. Es decir, si tú predicas la responsabilidad, la necesidad de trabajar, si tú tratas de convencer a una persona de que realmente el conjunto de la sociedad que expresa sus asuntos comunes en el Estado no tiene una obligación de garantizarte ni tu bienestar económico ni tu felicidad, que tú tienes una responsabilidad para trabajar por eso, es un mensaje mucho más débil que el contrario.
el político demagogo que se acerca y le dice, tus problemas se originan en una situación de injusticia que yo voy a resolver porque yo voy a tomar recursos de los que tienen mucho y te los voy a entregar a ti, te los voy a dar como un acto de reparación. Y entonces utilizan esa expresión que yo creo que refleja bastante bien el modo de entender el problema cuando hablan de las personas que han sido de alguna manera privadas de sus bienes. Si a usted le vamos a restituir lo que merece. ¿Por qué? Es decir, las personas tienen que ganarse la vida, que es una expresión también del castellano. Y la responsabilidad del Estado y la responsabilidad del conjunto de la sociedad, porque además a todos nos conviene, es proveer los instrumentos para que la persona se forme y proveer las instituciones para que el tejido empresarial pueda generarse de una manera enérgica, crear las condiciones para atraer el capital, no decidir por el conjunto de la sociedad qué es lo que debemos hacer, que es una de las lacras del pensamiento socialista, que le dicen a la gente, usted tiene que hacer esto, esto y esto y esto para prosperar y ser feliz. No, esa no es la función. La función es crear las instituciones y dotar de educación para que la propia sociedad libremente elija cuál es el camino que mejor encuentra para su felicidad y para su desarrollo. Correcto. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa. Regresamos con Carlos Alberto Montaner después de esta. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.